Espíritu Santo. Amén, dice así su palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad, vestido con la coraza de justicia y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a la palabra del Señor. Hermano, en el año 1808 hasta el 1814 se llevó a cabo la Guerra de la Independencia de España. España estaba tomado por los franceses, estaba subordinado bajo Francia. Y ahí estaba este famoso, conocido por todos nosotros, Napoleón. Él comandaba y dirigía todo esto. Pero en el año 1808, no fue solo una batalla, sino que fueron varias. Pero ¿por qué recargo tanto en 1808? Porque ahí se suscitó el comienzo de la independencia de España. Era algo insospechado. España estaba totalmente sujetado al gobierno francés. Era imposible. Por eso cuenta la historia que Napoleón subestimó las fuerzas españolas. O sea, en otras palabras, las ignoró. Nunca pensó que ellos podían independizarse y podían vencerlo. Y cuenta la historia que España logró independizarse de los franceses porque Napoleón subestimó la fuerza de los españoles criollos. Y debido a eso, a ignorar el peligro que estaba a su alrededor, los españoles lograron su independencia. Eso cuenta la historia. Amén. Por lo general, hermano, no sé si será, yo solo conozco Chile, pero no sé, pero por lo general el ser humano tiende a sentirse seguro. El ser humano por lo general tiende a sentirse seguro y cree que todo lo puede controlar. Por lo general tendemos a tener esa postura. No sé si le ha pasado a usted, me pasa a mí también. Y he vivido chacarros por eso. Porque a veces creemos que podemos controlarlo todo, o nos creemos dueños de la verdad, o creemos que todo está seguro. No te preocupes. No, si no va a pasar. ¿Se ha dado cuenta que siempre tenemos eso? Como que sabemos lo que va a pasar. Tenemos, no sé, un poder sobrenatural algunos que dicen, no, si no te preocupes, si no va a pasar eso. Porque a veces nos sentimos muy seguros de sí mismos. Estas actitudes muchas veces nos llevan a subestimar el peligro. Porque nos creemos seguros de sí mismos. Nos sentimos tan seguros
Nos sentimos tan seguros de lo que podemos hacer o de lo que podemos controlar que muchas veces subestimamos el peligro que está alrededor. Y hacemos o llevamos a cabo situaciones que muchas veces nos pueden perjudicar. En Chile, por lo general, en la empresa se tiende a violar los seguros de las máquinas. No, si yo manejo esta máquina, me la sé al derecho y al revés. Entonces, ¿qué hacen? Le eliminan los seguros, que así trabajamos mejor. Nos sentimos tan seguros que esa seguridad nos lleva a subestimar el peligro, sin darnos cuenta que en cualquier momento podemos caer. Eso le pasó a Napoleón. Subestimó a los españoles, los miró por debajo, los miró como algo que no era de importancia, pero eso que subestimó lo llevó al fracaso. Amados hermanos, en Efesios capítulo 6 hay una realidad que como cristianos nosotros no podemos ignorar. Hay una realidad que nosotros no podemos subestimar. Y esa realidad, hermano, es que nosotros como cristianos estamos en guerra. Y esa es la verdad. Y usted mira, pastor, ¿qué película vio? No he visto ninguna película. No he sido influenciado por Netflix, no. Es una realidad latente. Desde el día que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entramos en una guerra espiritual. Porque hay un ser que se rebeló contra Dios. Usted conoce la historia. Que se quiso colocar en el lugar de Dios. Pero Dios lo echó, Dios lo desechó. Y ese hoy día sigue existiendo y sigue haciéndole la guerra a todo lo que es Dios. Y si usted ha entregado su vida a Cristo, la guerra también es con usted. Que el Señor nos ayude. Entonces, nosotros no podemos subestimar esta realidad. No la podemos ignorar. No podemos andar, hermano, por ahí, por la vida como cristiano, como que si viviera en el mundo de Bill Zipap. No. Porque nuestra realidad es una realidad de batalla, de lucha, diarias, continuas, todos los días, a cada momento, por la noche, por la mañana, por la tarde. Todos los días que vivimos tenemos que enfrentar batallas en nuestra vida, ¿o no? Todos los días tenemos que lidiar con algo, todos los días tenemos que batallar con algo. Sobre todo aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios, hermano. Todos los días algo se levanta. Luchamos con nosotros mismos, luchamos con nuestras debilidades, luchamos con nuestros pensamientos, luchamos con la vida externa, con el mundo, con todo lo que se opone a Cristo. Y esta es una lucha, es una guerra. Por más que queramos desentendernos, no existe, es real. Y no puedo subestimar las cosas. No porque no vea a mi enemigo, quiere decir que no exista. Amén. Que el Señor nos ayude. Por eso no podemos negar o ignorar. No podemos subestimar esta realidad. Hermano, nuestro enemigo más encima no es humano. Es espiritual. No lo vemos. Tiene cualidades que nos superan con creces a nosotros. Por eso la palabra de Dios dice ahí: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hermano, para ir a una batalla necesitamos fuerza. Necesitamos aliento. ¿De dónde sacamos esa fuerza? Hermano, aquí nos sirven las fuerzas humanas. Por eso que el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, entendiendo esta realidad, le dice: hermano, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza y no en la tuya. Porque esta batalla, como dice más abajo, dice: debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestra lucha no es con personas.
Nuestra batalla no es con mi papá, ni con mi hijo, ni con el vecino, ni con el amigo. Nuestra lucha es con entidades espirituales. Eso es lo que nos genera la lucha. ¿Está aquí, hermano? Entonces, por ende, hermano, como seres humanos, es poco lo que podemos hacer. Porque nuestro enemigo no es de nuestra naturaleza, no tiene la misma naturaleza de nosotros. Tiene una naturaleza espiritual. Entonces, ¿qué voy a hacer con las herramientas humanas? Nada. Entonces, por eso no debo ignorar esto. Por eso, las fuerzas humanas no sirven aquí. Por más fuerza que usted tenga, no va a servir de nada. Esas fuerzas no sirven, porque tarde o temprano al ser humano se le acaban las fuerzas, ¿o no? ¿Cuántas veces le hemos puesto empeño en algo y nos cansamos? El enemigo que tenemos, dice un dicho por ahí, que no se cansa, no duerme ni deja dormir, pero nosotros nos cansamos. Aquí no nos sirven nuestras herramientas humanas, porque esta lucha es espiritual. Nuestras fuerzas humanas se acaban. No nos sirven nuestros títulos, ni nos sirven tampoco nuestros recursos. Porque hay gente que piensa que como tiene título, tiene influencia, formación, piensa que va a poder hacer algo en el ámbito espiritual, pero nada de esto sirve. Nada de esto es relevante en el mundo espiritual. No es relevante esto, hermano. Que el Señor nos ayude. Algunos piensan que con fuerza humana van a tratar de hacer algo con sus títulos, con sus recursos, pero nada de esto es relevante en el mundo espiritual para nada. Hay algunos que están en la iglesia que a veces piensan que con su trayectoria eclesiástica o con su conocimiento podrán de alguna u otra manera también hacer frente, pero tampoco sirve. Hay gente que dice, no, si yo llevo 80 años, no sé, 20, 30 años en el Evangelio, pensando que el enemigo va a considerar tu trayectoria. No, tampoco la considera. No es relevante. Así que podemos llevar poco, mucho tiempo, y la batalla va a ser tan intensa como en todos. Amén. Algunos piensan que porque se saben algunos textos bíblicos de memoria, nada les va a pasar. No. Que el Señor nos ayude. Amén. Hermano, por eso es importante entender que ningún esfuerzo humano nos va a ayudar en esta lucha que es espiritual. Yo quiero que vaya conmigo a Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6, dice su palabra: entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Está aquí? Que para entender un poco el contexto, iban a reconstruir el templo. Y Dios decía, no, el templo no se construye con fuerzas humanas, ni con ejército, sino con el poder de mi espíritu. Hay cosas, Dios tiene su poder. Él tiene su poder. Y con su poder podemos hacer algo en el ámbito espiritual. ¿Está aquí, hermano? Por eso Zacarías nos recuerda que no es con ejército, no es con fuerza humana, no es con nada de esto, sino con el poder del Espíritu de Dios. Acompáñeme ahora a Hechos, capítulo 19. Vamos a leer del 11 al 15. Bueno, voy a hacer énfasis en el 15, ¿ya? Dice así, mire. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Está aquí? De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos
de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 de ellos, un tal Erseba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Ponga atención, versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿quién estaba hablando? Un demonio. Ya, mire, hasta los demonios te quedaron escritos aquí. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes son? ¿Está aquí? Porque en el ámbito espiritual, lo humano no es relevante. Usted puede hacer muchas cosas. Usted puede incluso nombrar el nombre de Dios en algún momento determinado, como hacían estos hombres. Pero eso no es influyente en la batalla espiritual que nosotros damos. ¿A quién conocía el espíritu malo? ¿A quién conocía? A Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Porque a veces nos creemos espirituales. A veces creemos que lo que hago, lo que genero, me ayudará en esta batalla espiritual. Y los que realmente batallan con nosotros, ¿y quién son estos? ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos bendiga. Por eso es importante, hermano, entender que no podemos desestimar, no podemos ignorar esta realidad. Nosotros, de que entregamos nuestra vida a Cristo, entramos en una batalla, en una guerra diaria, constante, permanente, hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Mientras estemos en esta tierra, mientras seamos hijos o hijas de Dios, vamos a tener que enfrentar esta lucha. Vamos a tener que hacerle cara a esta batalla. Pero Dios, en su gran amor y en su gran misericordia, hermano, no tan solo nos alerta de esta realidad, sino que también nos proporciona las armas para enfrentar esta batalla. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Amén, sí, porque delante de un poder espiritual no tenemos nada que hacer. Pero ¿qué hace Dios? Nos da las armas, nos da los recursos, nos da el arsenal, por así decirlo, ¿ya? Para enfrentar esta batalla. Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Y qué nos dice? Nos dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿De quién es la armadura? De Dios. No es suya, ¿ya? Tenemos que vestirnos de toda. No podemos dejar nada fuera. De toda la armadura. Hay que ponerse todos los utensilios. Una armadura, hermano, no es una pieza, sino que está conformada por varias piezas. Es indudable, hermano, que el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura de Dios, tiene que haber estado mirando a un soldado romano. Y en base a eso, él hace esta alegoría para que entendamos la verdad de Dios. Y la armadura del soldado del primer siglo no era una sola pieza, eran varias piezas: el casco, el escudo, la coraza, la espada, el cinto. Había muchas cosas que conformaban la armadura. Por eso que Dios dice que tenemos que vestirnos de toda la armadura. Porque hay algunos que se colocan ciertas cosas, ¿no? ¿Me entiendes? Hay que colocársela totalmente, toda, para ir a la batalla. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amados hermanos, y como bien decía nuestro hermano David, hermano, esta semana que viene vamos a la pelea. ¿Cuántos van a la pelea? Hoy. ¿Pueden levantar la mano los que van a la lucha, a la batalla esta semana? Amén. Vamos a ir a visitar. Vamos a salir de nuestra comodidad, vamos a visitar a nuestros hermanos, nos vamos a entrometer ahí, vamos a ir con la palabra de Dios, vamos a hacer guerra. Recuerde que no es con ejército, no es con espada, es con el poder
del Espíritu. Amén. Es con el poder del Espíritu. Así que el Señor nos ayude en esta semana. Hermano, y la verdad que para ir a una batalla hay que prepararse. ¿Ya? Por eso que hemos estado orando, hemos estado ayunando. Porque llegó el momento, llegó la hora. ¿Ah? Llegó la hora de ponerse la armadura. Porque más de algo puede suceder, no lo sabemos. Pero es importante entender nuestra responsabilidad, que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén. ¿Y qué hace Dios? Dios nos da las armas, nos da los elementos, hermano, para poder enfrentar esta batalla. Y primero nos dice que tenemos que ponernos la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, Pablo comienza a mencionarle, cada uno de estos elementos representa algo en nuestra vida. Amén. Vaya conmigo, versículo 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir. ¿Está aquí? Para que pueda resistir en el día malo. Van a haber días malos. ¿Ya? Pero si estamos con la armadura de Dios, vamos a resistir. Mire, en este versículo Dios nos da la batalla ganada. Si la batalla ya está ganada. Cristo nos dio la batalla, está ganada. ¿Está aquí? Mire, ponga atención, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, se va a acabar, no siempre va a ser malo. ¿Está aquí? Está firme. ¿Amén? ¿Lo logra entender? Y comienza a describir, versículo 14: estad pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Lo primero que tenemos que hacer es ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. Amén. Con el cinto de la verdad. El soldado romano, cuando se ponía la armadura, encima de la armadura se ponía un tipo túnica, para que usted me entienda. ¿Ya? ¿Y qué hacía con la túnica? Se la tenía que amarrar, o sea, usaba un cinto y se la amarraba, se la ceñía al cuerpo, porque imagínese una túnica suelta peleando, es un peligro. Entonces, ¿qué tenía que hacer el soldado romano? Con el cinto se ceñía la túnica al cuerpo para tener la libertad para poder luchar. Entonces, ¿qué hace Pablo mirando al soldado romano? Dice que nosotros debemos estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Está aquí, hermano? Si vamos a ir a la batalla, tenemos que ceñirnos a la verdad. Ceñir es amarrar, apretar, ¿ya? O sea, nosotros tenemos que apegarnos a la verdad. Esta es la verdad. En Cristo existe la verdad absoluta. Aquí no, en el cristianismo no está esto de lo relativo, porque las verdades hoy día son relativas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que va a depender de la circunstancia en que esté, qué va a ser verdad y qué no va a ser verdad. ¿Me está entendiendo? Entonces, la verdad hoy día es relativa, pero Cristo, a través de su palabra, su verdad no es relativa. No tiene prismas. No, la verdad en Cristo es una sola y es absoluta. Y Él tiene la verdad de todas las cosas. La verdad de cómo tengo que llevar mi vida, la verdad de cómo tengo que ser padre, de cómo tengo que ser esposo, de cómo tengo que llevar mi matrimonio, de cómo tengo que llevar mis finanzas, de cómo tengo que comportarme en la sociedad, de cómo tengo que ser un buen cristiano. La palabra de Dios tiene la verdad absoluta. Entonces, si yo voy a ir a la batalla, si voy a ir a pelear en esta guerra que es espiritual, tengo que ceñirme a la verdad. ¿Y por qué? Porque el enemigo es mentiroso. Es mentiroso desde el principio. Desde Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué hizo el enemigo? Engañó, mintió a Eva. Y le dijo que lo que era malo
era bueno. Así que con que Dios te dijo con que no podías comer de los árboles, lo que pasa es que si tú comes, vas a ser igual que Él. Y Él no quiere que ustedes sean como Él. Él los tiene oprimidos. Así actúa el diablo. Nos hace creer cosas que no son. Por eso yo tengo que estar ceñido a la verdad. Hoy día, las grandes luchas que tenemos son de ideología. Cosas que antes para nosotros las teníamos claras, ¿o no? Cosas que antes nosotros no había duda, pero hoy día hay gente que está diciendo, sí, puede ser, a lo mejor es verdad. Sí, a lo mejor hombres con hombres, mujer con mujer, a lo mejor es verdad. ¿De dónde salió eso? ¿Me está entendiendo? Por eso yo tengo que ceñirme a la verdad. Lo primero que tengo que hacer, ¿está aquí, hermano? Lo primero que tengo que hacer es ceñirme los lomos con el cinto de la verdad. Porque me voy a encontrar con mentiras, me voy a encontrar con medias verdades. Y si yo no estoy apegado a la verdad absoluta, hermano, puedo ser engañado por la mentira del enemigo. ¿Me está entendiendo, no? Y puedo ceder a las mentiras. ¿Qué pasó con Eva? Eva cedió. Eva cedió a la mentira y caímos en pecado. Porque cuando no tengo clara la verdad, cuando no tengo claro qué es bueno, qué es malo, qué me conviene y qué no me conviene, soy presa fácil de otro pensamiento. ¿Cuántas veces, hermano, todos los días nos enfrentamos a situaciones, muchos de nosotros, en que tenemos que pensar y decimos, oye, ¿esto será bueno? ¿Esto agradará a Dios? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto otro? ¿Y por qué hay duda? Porque no estoy ceñido a la verdad. Porque cuando tengo claras las cosas, cuando yo sé cuál es la verdad, digo sí o no. ¿Es bueno o es malo? ¿Me está entendiendo? Entonces, para tener victoria en esta lucha espiritual, lo primero que tengo que hacer es ceñirme la verdad. Ceñirme los lomos con el cinto de la verdad. Tengo que apegarme a la Escritura, apegarme a la verdad, me guste o no me guste. Pero esa es la verdad. No, yo no tengo la verdad es Cristo. Yo soy el camino y la verdad. Amén. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en nuestra armadura espiritual, ceñirnos a la verdad. Porque nuestro enemigo es mentiroso, padre de toda mentira. Amén. Vamos con la segunda herramienta. Debemos vestirnos con la coraza de justicia. Hermano, no había soldado que saliera a la guerra sin la coraza. ¿Qué es la coraza? Era como el chaleco antibala que hoy día vemos en los carabineros. Se colocaba, se construía de cuero grueso o de pieles gruesas para que protegieran ¿qué? Todo el dorso del soldado. ¿Qué protegía esto? Protegía los órganos vitales de una persona, el corazón, los intestinos, porque si atravesaban ahí, obviamente moría inmediatamente. Entonces no había soldado, todo soldado se ponía la coraza. Y Pablo dice que nosotros, si vamos a esta batalla, tenemos que ponernos la coraza de justicia. Amén. Tenemos que ponernos la coraza de justicia. ¿Y por qué tenemos que ponernos la coraza de justicia?
Porque nuestro enemigo es un acusador. En Apocalipsis 12:10, si no me equivoco, dice que ahí está acusando a los hijos de Dios de día y de noche. Está acusándonos. Acusando por nuestra justicia, por nuestro estilo de vida. Sabemos que Cristo nos justificó. Nuestro estilo de vida no era justo. Nuestra vida, la vida que llevábamos no era justa. Nuestra vida no era agradable a Dios, pero Dios nos justificó. Pero eso es una justicia imputada por Dios. Pero Dios quiere que en nuestra justicia diaria, en esa justicia práctica que hacemos todos los días, nuestras conductas sean las mejores posibles, para que el otro no nos acuse. Por eso, si yo voy a ir a la batalla, tengo que ponerme la coraza de justicia. Que nada me avergüence. Que nadie me tenga que acusar de algo. Imagínense, muchas veces hemos ido a predicar el Evangelio y nos tiran una de vuelta. ¿O no? ¿Y usted me viene a predicar? Tenemos que colocarnos la coraza de justicia. ¿Está aquí? Dios nos ayude. Porque hay uno, el enemigo, ¿qué está haciendo? Acusándonos día y noche. A ver, vamos a Apocalipsis 12:10, si no me equivoco, ¿no? Sí, 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire lo que hace. El enemigo que tenemos es mentiroso y es acusador. ¿Qué anda haciendo? No anda acusando. Por eso tenemos que ponernos la coraza de justicia, para que nos protejamos. Tenemos que estar atentos a cómo vivo, cómo me relaciono, qué estoy haciendo, hacerlo de buena manera, para que no me acusen, para que no tenga de qué avergonzarme. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero si hemos cometido pecado, hermanos, primera de Juan 1:9, Dios nos dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que entender que aquellos que no conocen a Cristo siempre nos juzgarán por nuestra vida pasada. Pero Cristo hizo de nosotros una nueva criatura. Si Él pagó por nosotros, ya no hay nadie que nos pueda acusar delante del Señor. El otro acusa, pero no tiene sentido. Amén. Entonces, nos ponemos la coraza. Vamos con el tercer elemento. Calzados los pies con el apresto del Evangelio. Nos apretamos el cinto, nos ponemos la coraza y ahora nos ponemos los zapatos. A eso se refiere. Calzados los pies. Tenemos que poner. Hoy día hay zapatos para todos. ¿Se ha dado cuenta? Zapatos lindos para vestidos elegantes. Zapatos para venir a la iglesia. Zapatos para salir a hacer deporte, para jugar fútbol. Pero creo que los zapatos del soldado en el primer siglo eran los más importantes. Porque un soldado no tan solo va a andar por una sola superficie, sino que el soldado va a tener que escalar cerros, va a tener que escalar pendientes filudas, va a tener que meterse a ríos, va a tener que andar en zonas desérticas, en zonas húmedas, en barro, va a tener que meter sus pies en diferentes lugares. Por eso, qué importante es el calzado del soldado. Amén. Porque podemos tener lo otro, pero si no tengo un buen calzado, no voy a poder ni siquiera arrancar. ¿Usted ha tenido esos zapatos que le quedan mal y le hacen empoas? No se puede ni caminar. ¿Ah? Si la saltaran no podría ni correr. Imagínate un soldado con un mal zapato, con un mal calzado. Si tuviera que emprender la huida, ni siquiera podría salvarse. Por eso la palabra de Dios
el apóstol Pablo nos dice a nosotros como cristianos que debemos calzar nuestros pies no con los zapatos normales. Esto es espiritual. Tenemos que calzarlos con el apresto del Evangelio. Con el Evangelio de la paz. ¿Está aquí, hermano? O sea, en otras palabras, tengo que tener conocimiento de la Escritura de Dios. Porque si no tengo conocimiento de la Escritura, hermano, me voy a ir para cualquier lado, hermano. Voy a ir a la batalla y me voy a desviar, voy a perder el camino, me voy a extraviar. Porque hoy día estamos enfrentados a tantas cosas, hermano, que muchas veces nos hacen dudar. ¿Cuántas preguntas, cuántas interrogantes hoy día nos encontramos y muchas veces no tenemos respuesta? Pero Dios dice que tenemos que calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Si vamos a ir a la guerra, a esta batalla, esta semana, vamos a tener que leer la palabra de Dios. Vamos a tener que escudriñar. Vamos a tener que dejar el Facebook, el WhatsApp, el Instagram. Y vamos a tener que tomar la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Menos YouTube, más palabra. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Hermanos, debemos calzar nuestros pies con el Evangelio, llevar la palabra, tener conocimiento. No estoy hablando de un conocimiento acabado, ni ser un teólogo referente a eso, pero tener los conocimientos mínimos para llevar el buen camino, el camino de Dios. ¿Está aquí? Nosotros vamos a mostrar el camino de Dios. Si andamos con otros zapatos, vamos a mostrar otro camino. No sé para dónde lo va a hallar usted. Hay que traerlo a la iglesia por si acaso. Está aquí. Que el Señor nos ayude. Amén. Cuando calzamos nuestros pies con el apresto del Evangelio, porque dice el apresto del Evangelio de la paz, ¿esto qué significa? Que aún en los momentos difíciles, nosotros que tenemos calzado los pies, calzado nuestra vida con el apresto del Evangelio, aún en los momentos difíciles vamos a tener paz. La paz de Dios estará con nosotros. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Los que tienen calzado los pies del Evangelio van a gozar de paz en los momentos difíciles. Amén. Sigamos. Toma el escudo de la fe. ¿Ya? Los escudos eran importantes también dentro de la armadura. Eran importantes, habían escudos chiquititos, hermano, que eran esos como para pelear cuerpo a cuerpo. Pero el escudo que se refiere aquí, según los términos griegos, yo no soy experto en eso, pero según la palabra griega, habla de un escudo grande, según el término griego. Entonces está hablando de ese escudo grande que tapa todo el cuerpo. ¿Ya? Entonces los soldados romanos, ¿qué hacían? Se formaban uno a uno y ponían los escudos y hacían un escudo gigante, por así decirlo. Detrás estaban los arqueros y tiraban la flecha. Pero Dios nos dice que tenemos que tomar el escudo de la fe, así como los romanos, los soldados tomaban ese escudo para protegerse y para proteger obviamente los intereses de Roma. Nosotros, si vamos a la batalla, tenemos que tomar el escudo también, pero el de la fe, que tiene que ser un escudo grande. Amén. Tiene que ser el grande, no el chico, porque a veces tenemos una fe chica. Ese sirve para batallas chicas, cuerpo a cuerpo, no. Pero nosotros la batalla que estamos llamados es una batalla más grande. ¿Está aquí? Recuerde que son huestes, son potestades, son principados. Es una organización espiritual que no hace guerra, pues, hermano. Entonces tenemos que ocupar un escudo grande y nuestra fe tiene que ser lo más grande posible. Tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, hermano, tenemos que estar con el escudo de la fe. Aunque no vea nada, yo sé que mi Cristo vive. Aunque no vea nada, yo sé que mi Dios no me abandona.
Aunque no sienta nada, yo sé que Dios es real. Con este escudo voy a apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios nos ayude. Yo quiero que vaya conmigo allá. En Hebreos 11:6, todos nos sabemos este texto de memoria. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Está ahí, vivo, tangible, está aquí. Crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si usted tiene fe y le busca, Dios le va a premiar. Dios va a premiar esa fe. Dios va a otorgar más bendición. Lo que haga falta, Dios lo proveerá. Pero Dios lo va a hacer con aquellos que tienen fe, el escudo de la fe. ¿Está aquí, hermano? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Habacuc capítulo 2, versículo 4 y Romanos capítulo 1, versículo 17 dice que el justo por la fe vivirá. Ese cree. Es más, Habacuc capítulo 3, versículo, si no me equivoco, 17 dice, aunque la higuera no florezca, decía, y las vides no den fruto, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, yo me alegraré en Jehová. Eso es fe, aunque venían malos tiempos, aunque las cosas no se iban a dar, él decía, yo me alegraré en Jehová. El escudo de la fe la usamos cuando viene la tormenta, cuando viene la dificultad, cuando vemos que las cosas se nos vienen encima. Ahí estamos, creemos en que Cristo hará algo por usted y por mí. El escudo de la fe, úselo. Hay que usarlo. Amén. Que el Señor nos ayude. También toma el yelmo de la salvación. El yelmo se refiere al casco que usaban los soldados. Los romanos se ponían un casco, incluso algunos tenían una cosita colgando, incluso para proteger sus oídos. ¿Y cuál era la idea? Proteger no tan solo la cabeza, sino que todos los elementos para poder orientarnos, el oído, los ojos, en la batalla. Amén. El enemigo, hermano, tratará siempre de atacar nuestros pensamientos. Por eso que así como el soldado se ponía el casco para protegerse su cabeza, el apóstol Pablo nos dice que tenemos que tomar el yelmo, el casco de la salvación, póntelo. Porque el enemigo siempre está atacando nuestra cabeza, está atacando nuestros pensamientos. ¿O no? Siempre está atacando ahí, en nuestros pensamientos. ¿Y qué es lo que coloca? Coloca, hermano, siembra la incertidumbre, el desánimo, la duda. ¿O no? A veces estamos tan bien en el Señor y de repente viene un pensamiento que nos hace flaquear. Estábamos tan bien en el Señor, estaba tan lleno de fe, pero ¿qué pasó? Vino un pensamiento y que usa la enfermedad, el problema, la dificultad, y ¿qué hace? Ataca tus pensamientos para que dejes de creer. Lo que más ataca es esto. Las luchas más grandes las tenemos aquí. Las batallas más grandes las tenemos aquí en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Hay días que estamos llenos de fe, pero otros días no, tenemos problemas. Por eso el Señor nos dice, si vas a ir a la batalla, si estás en medio de la batalla, colócate el yelmo, colócate el casco. Protege tus pensamientos, protege tu mente. Amén. Porque hay personas que al primer disparo arrancan. Hay personas que al primer problema se van. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos. Porque vamos re bien a la batalla y un disparo. Uy, tengo miedo. Y empieza la lucha. ¿Será verdad?
¿Será verdad que Dios está con nosotros? ¿Esta es la voluntad de Dios? Y empiezan las dudas. Al primer problema, algunos se van. Oh, yo pensé que el evangelio era distinto. Pensé que Dios iba a venir y me iba a salvar, pero parece que no es verdad. Y comienzan las dudas. Comienza, hermano, el desánimo. Viene el desánimo. Y es toda una lucha mental, hermano. No sé si te has dado cuenta, es toda una lucha mental. Y te lo digo porque a mí me ha pasado. Hay días en que nos levantamos súper bien, hermano, y no sé, a veces estamos haciendo nuestras cosas y viene un pensamiento y te desanima, hermano. Porque el enemigo que tenemos ataca nuestros pensamientos. Y Dios dice que debemos guardar nuestros pensamientos. Si en algo digno de pensar, dice, si vas a pensar en algo que tenga virtud, en algo de buen nombre, en esto piensa. Que el Señor nos ayude. Por eso Él ataca nuestra mente para desanimarnos, para sembrar la duda. Y al primer disparo arrancamos, al primer problema nos vamos, abandonamos la batalla. Hay muchos que han abandonado al mínimo de problema, se fueron. Y después dicen, no, pastor, déjeme aquí nomás, no me quiero comprometer con nada aquí nomás, y aquí estoy bien. ¿Estará bien? No quieren compromiso. No quieren ir más allá, porque algunos saben. Si algunos saben y no quieren, porque saben cómo es la batalla. Saben cómo es la guerra. ¿Está aquí, hermano? Pero hay otros que no, hermano, que les disparan, vienen problemas y ahí están luchando con una, luchando con otra. Y ahí están todos los días, hermano. Parece que no les pasa nada, hermano. No, es que la fuerza de Cristo está en ellos. Se levantan de una, se meten con otra y ahí están. ¿Está aquí? Hermanos que llevan años, hermanos, que han pasado una tras otra, que han vivido una tras otra. Y ahí están. Ahí están. Sus pensamientos en Cristo. A pesar de todo, ahí están. Alabando al Señor. No se han ido. No han abandonado. Ahí están. Porque han llenado su mente con la palabra. Han llenado su mente. Han llenado su corazón con Cristo. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Entonces cuando Dios te dice eso, hermano, te disparan, te viene una, te viene otra y te pones de pie. Porque el que está contigo, tu capitán, no es humano, es más grande que todo y no te va a abandonar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada no está hablando de la espada chiquitita, está hablando de la espada grande. Porque habían diferentes espadas, ¿ya? Pero la más grande medía como 90, casi 1 metro. Tenía doble filo. Cortaba para allá y para acá. Y Dios dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si vamos a la batalla? No podemos ir con las manos así, no. Hay que ir con la espada. Hay que ir con la palabra, pero con la palabra de Dios. Hermano, incluso Cristo, el Hijo de Dios, cuando estuvo en la tierra y fue tentado por Satanás, Mateo capítulo 4, versículo 4 en adelante, dice, escrito está Él. Cristo usó la palabra, usó la espada de doble filo, la palabra de Dios. Él dijo, escrito está, el Señor tu Dios adorará. Se defendió con la espada de doble filo.
Porque esta lucha es espiritual, una espada física no sirve. Aquí sirve la palabra de Dios. ¿Está aquí, hermano? Entonces debemos tomar la espada de la palabra, para defendernos y también para atacar el error, para atacar todas esas artimañas del error. Hebreos capítulo 4, por eso que Hebreos capítulo 4 versículo 12 habla así referente a la espada, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Imagínense, el soldado romano tenía una espada con doble filo, pero la palabra es más cortante que esta espada que tiene dos filos, corta más profundo. ¿Está aquí? Dice: penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado una palabra y uno dice: oye, ¿alguien le habrá dicho de mi problema? No. La palabra descubre las intenciones. Hoy todo lo que dijo fue para mí. No, si es la palabra. O a veces estamos aquí y el Señor nos habla y hacemos: oh, porque me dolió lo que dijo. No fue el pastor por si acaso, fue la palabra que penetra. ¿O no? ¿Cuántas veces nos ha penetrado la palabra? A veces nos penetra y nos duele y lloramos. Lloramos con la palabra porque la palabra nos penetra, hermano. Así es la palabra de Dios. Hermano, con la palabra de Dios podemos derribar y podemos destrozar a cualquier demonio. ¿Está aquí? Cualquier principado, gobernante, con la palabra será destruido. Nadie puede refutar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Él. Es la palabra del patrón. Es la palabra del dueño. Y cuando el patrón, el dueño, dice que esto es así, así es, sea quien sea. ¿Me está entendiendo? Entonces debemos tomar la espada. Y por último, hermano, la oración. Era fundamental del soldado del primer siglo, que tenía que estar en constante comunicación con su capitán. Debía estar en constante comunicación para saber las estrategias, para saber toda la información, para tener la victoria. Hermano, usted y yo, si estamos en esta batalla, si vamos a la batalla esta semana a pelear esta guerra, tenemos que estar en constante comunicación con el capitán. Y el capitán es Cristo. Cristo nos da las órdenes, Cristo nos dice lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. ¿Y cómo? A través de su palabra. Él nos dice la manera de que tenemos que proceder, la manera que tenemos que llevar, la palabra que tenemos que hablar. Dios a través de su palabra nos indicará todo y tenemos que estar en constante comunicación con Él. ¿Me ayudas, Max? En constante. Lo malo que hay algunos soldados a veces que se creen Rambo. Muchas veces en el cristianismo hay hermanos que se creen Rambo, que no necesitan la ayuda de nadie, que creen que pueden y ni oran, no leen la Escritura, no se congregan, no tienen comunión con el capitán, con el Padre, no se ciñen a la verdad. ¿Cómo? Por eso que hoy día tenemos tantos soldados o hermanos o hermanas heridos, heridas. ¿Está aquí, hermano? Porque no se han puesto la armadura. Y lo lamentable que si tuviéramos una armadura física hoy día acá, a lo mejor no todos le interesaría colocarse la armadura.
Al único que le interesa de verdad colocarse la armadura es aquel que está en medio de la guerra. Los que están en batalla, esos van a correr a colocarse la armadura. Pero los que no están en batalla, no les interesa colocarse la armadura. ¿Está aquí? Que el Señor nos bendiga. Hermano, esta semana, hoy día, ahora, vamos a tener que colocarnos la armadura de Dios. Por eso hay tanta gente herida, con dudas, tantos hermanos por ahí errantes en el camino, porque están heridos, están confundidos, han sido dañados, se fueron a meter allá sin colocarse la armadura, sin prepararse, sin orar, sin apegarse a Cristo. Lo quisieron hacer con su fuerza, a su manera, a su idea. Hermano, no podemos subestimar esta realidad. No podemos subestimar este peligro. Es toda una organización espiritual peleando con nosotros. ¿Está aquí, hermano? Pero en Cristo somos más que vencedores. Todas las batallas que peleemos en Cristo las vamos a ganar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque esta batalla no es suya y no es mía. Esta es una batalla de Dios. Y Él nunca ha perdido una batalla. Nunca. Nadie ha derrotado a Dios. Él no tiene enemigos. Nosotros tenemos enemigos. Satanás. Pero Satanás no es enemigo de Dios si Dios le hace así. Y se acabó. Es más, tiene los días contados. El lago de fuego está preparado para él y para sus ángeles. Él lo sabe, está vencido, lo derrotó en el madero de la cruz. Ya está todo consumado. Nosotros tenemos que hacer la obra. Nos va a hacer la camorra. Anda como león rugiente. Pero Dios nos dará la victoria. Pero tenemos que ponernos la armadura. Tenemos que apegarnos a Cristo, hermano. Solos no. No nos creamos Rambo, no nos creamos un superhéroe, no. Reconozcamos nuestras limitaciones. Reconozcamos que solo no podemos. Y busquemos la ayuda de Dios. Amén. Nos vamos a poner de pie. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.